ubicarme aquí, un centro de investigación con muchas potencialidades. Me pone en este departamento que es actualmente uno de los que más perspectiva de desarrollo tiene. ¿Por qué? Porque todas estas son biotecnologías de punta que tienen un alto nivel de desarrollo en el mundo. Y bueno, todos los especialistas acá me han recibido muy bien, he recibido una preparación de muy alta calidad y me he sentido realmente en familia. Realmente creo que estoy cumpliendo, ¿no?, muchos de los objetivos que tenía en el momento de graduarme y bueno, espero en el futuro poder continuar desarrollándome. Yo agradezco infinitamente haber entrado en este centro porque de no haber sido así, mi vida como profesional no sería de la forma que lo es hoy. Me han dado la posibilidad de estudiar, de prepararme, tutoriarme, he recibido ayuda en todos los sentidos. Sí. Quiero darle gracias a este centro porque realmente a través de este centro he podido superarme muchísimo. Yo en el tiempo que llevaba trabajando en una empresa pecuaria, pues no habría tenido el conocimiento que tengo hasta hoy si no hubiera llegado a este lugar. Este lugar, además de haberme permitido hacerme máster en este lugar en reproducción, pues he alcanzado grandes conocimientos desde el punto de vista científico. Y bueno, los retos tenemos en los próximos 5 años de encima para este laboratorio, desarrollar y validar un kit de progesterona en leche para la cuantificación de estos hormonas en la leche. Es decir, ¿para qué? Para lograr la inocuidad alimentaria. Otro perfil que tenemos en los próximos 5 años es desarrollar y validar un kit igual de progesterona en la leche para diagnosticar la gestación y con esto garantizar el bienestar animal y evitar así poder trancar a los animales, tener que sacar sangre para evitar el estrés animal. A lo largo de 5 décadas, muchas han sido las generaciones de investigadores y disímiles los éxitos que le han nacido a esta institución, donde confluyen ciencia e historia. Pero los orígenes del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, CIMAGT, no están vinculados precisamente con la ciencia. Cuentan que esta era la finca El Dique, en cuyas inmediaciones se estableció el cuartel de las fuerzas militares del gobierno español durante la Guerra de Independencia. Aquí también estuvo un asilo para niños, un departamento del Ministerio de Obras Públicas y una recría caballar para uso militar. Que con eso se montaban los guardias rurales, los caballos eran que se producían, se criaban aquí, eran enviados para distintas áreas del país, ¿no? También tengo que decir que aquí se inseminó por primera vez una yegua. Estamos hablando del año 48, 50. Pero tendría que triunfar la revolución para que el destino de estas tierras se orientaran definitivamente hacia la investigación científica en favor de la sociedad. Esto fue un cuartel. Camilo, se dicen por los vecinos, entró el 8 de enero de 1959 acá, intervino esto, o sea, puso una unidad militar, dejó el ejército rebelde aquí y aquí había una caballeriza. Esa caballeriza se utilizó, según la evidencia de vecinos del lugar, se utilizó en el 1 de mayo campesino, ese famoso que se hizo en la plaza con muchos caballos. Se trajeron de las provincias orientales más caballos y bueno, se concentraron aquí, de aquí salieron para allá. Y él llegó y dijo, bueno muchachos, nosotros vamos a enfrentar una tarea que especialmente para transformar la ganadería cubana. Ganadería que por demás era una ganadería extensiva, retrasada, todo eso lo vamos a cambiar. Vamos a sacar los caballos, se los vamos a mandar a las provincias de Camagüey y Oriente y vamos a traer todos los sementales de la más alta calidad de Canadá. Fíjate lo que él apunta con eso, sorprende a mucha gente, le dice, y las áreas de pasto o las áreas de tierra a sembrar los pastos que van a comer esos animales. Fue así como entre 1962 y 1963 llegaron los primeros sementales bovinos importados con el fin de impulsar la inseminación artificial en todo el país. Entre los ejemplares de alto valor genético que llegaron a Cuba durante los primeros años de la Revolución estuvo el legendario toro Rosafé Signet. Era un toro famoso. En Canadá y Estados Unidos fue campeón de campeones 2 o 3 oportunidades. Costó, dicho por él mismo, eso sí está, después voy a aclarar eso.
$28.000, que en aquel momento $28.000 era plata. Los trabajadores de aquella época dan cuenta de la gran predilección que sentía el comandante en jefe Fidel por aquel toro, en el que había puesto su fe en el empeño de impulsar la ganadería cubana. Pero no era el único. Todo el que trabajó con el semental en aquellos primeros años 60 lo recuerda con una dosis de orgullo. Lo vi, lo bañé y le hice un montón de cosas. Yo, por ejemplo, era el que le traía semen a Rosafé y le congelaba el semen a Rosafé cuando estaba aquí. Y en el momento que sucedió, yo estuve, ya Rosafé tenía las articulaciones muy malas, no se podía parar. El comandante vino por la mañana y dijo que había que sacrificarlo. Rosafé estaba en ese cubículo que está ahí. Él cayó en desgracia, por decirlo de alguna manera, la salud, un deterioro de la salud marcado. Y entonces ya los veterinarios de ese momento, que eran los que estaban al frente de la salud del animal, dijeron que había que, para que no se deteriorara mucho, matarlo, aplicar la eutanasia. Se hizo una fosa para enterrarlo y entonces el comandante vino a las 2 de la tarde y ahí enterramos el toro. Él cogió un mazo de tierra en la mano y fue el primero que le tiró la tierra, se tapó, entonces ahí dijo, el centro que estamos haciendo en San José de las Lajas, vamos a poner el nombre de Rosafé, porque Rosafé es el toro que es padre de la ganadería cubana. Y en homenaje a Rosafé se inauguró el 28 de enero de 1967 el Centro de Inseminación Artificial de San José de las Lajas, que lleva su nombre, una instalación que fue calificada durante mucho tiempo como la mejor de su tipo en Latinoamérica. No pocos testimoniantes señalan este hecho como clave dentro de los antecedentes del CIMA-GT. Cuando se llaman los toros para Rosafé, alguien le pregunta a Fidel qué se iba a hacer con esto. Y él dijo, bueno, aquí hay que hacer un grupo para que trabaje en los problemas que van a surgir en la inseminación. Y aparte, tenemos que llevar la inseminación a otras especies. Y eso le toca a ustedes que están aquí. Seis años atrás, por indicaciones de Fidel, se había fundado la Escuela Nacional de Inseminación Artificial Basilio Ravelo, a la cual se incorporaron jóvenes provenientes del Ejército Rebelde, con el fin de prepararse en el uso de esa biotecnología. Este constituía un paso decisivo para el desarrollo ulterior de la ciencia vinculada a la ganadería. Este lugar es el lugar donde Fidel realizó un discurso con motivo de la graduación de 235 técnicos inseminadores que habían traído campesinos de las granjas agropecuarias, etcétera, etcétera, y se prepararon aquí. No había aula, el aula era la ceiba. Aquí se les daba clases, se les enseñaba, se les decía, muchas de las prácticas se hacían aquí y el discurso, que es el primero que él hace públicamente, hacía referencia de los propósitos del programa de mejora genética. Cruzar con el cebú, con el holten y esto y lo otro, y algunas otras explicaciones. A partir de ese momento se intencionarían aún más las acciones en función de impulsar el desarrollo de la inseminación artificial en el país. En ese contexto surgió el Programa Nacional de Inseminación Artificial en la especie bovina, dirigido por la Dirección Nacional de Inseminación Artificial. Todos esos inseminadores se convirtieron en promotores, digamos, en rectores de la ganadería cubana, entre paréntesis, ¿no? Porque eran los más capacitados, la mayoría de los que estaban en el campo eran guajiros, pero ellos ya tenían una formación y se les exigía, porque ellos pertenecían a la Dirección Nacional de Inseminación. El líder de la Revolución Cubana, consciente de la necesidad de producir leche y carne, se mantendría al tanto de cada acción que se ejecutaba con tales propósitos. Y Fidel era uno de los más fieles visitantes al CIMA, tanto al CIMA como al CENSA, como al CENIC, con anterioridad, porque el auge de la ganadería, yo te digo certeramente que se lo debemos a Fidel,
desde sus inicios y que él tuvo una visión muy de futuro de lo que debía ser la ganadería en el país. Yo vivía en Rosafé Cisne, tenía casa allí y todo. Y él iba casi todas las tardes, porque estaba enamorado de la inseminación y de los toros. Y hablé con él muchas veces, recuerdo con mucha gratitud los momentos que pude hablar con él, porque era una gente que no era fácil de estar con él, era un privilegio. Y yo tuve ese privilegio de poder hablar con él varias veces, sobre todo de trabajo. Fidel siempre estuvo al tanto de todas las investigaciones y de todo el trabajo que se hacía en reproducción animal y en inseminación artificial, en transferencia de embriones en el país. Y bueno, por ahí hay varias fotos de las primeras visitas, los primeros años de la revolución, cuando Fidel visitaba este centro de investigación. Y realmente, bueno, siempre nosotros estuvimos trabajando con la perspectiva de lo que él nos había enseñado, de lo que él quería que se hiciera en este país. Sobre todo trabajar la biotecnología y que este país sería un país de ciencia y que esa ciencia tenemos que aplicarla y que fuera a la producción. La obra de Fidel está por encima de todo esto porque fue el que todo esto que estamos viendo aquí desarrolló. Desde la inseminación, la concepción de una ganadería moderna, con toda una extensión, y la introducción, la utilización de la ciencia y de la técnica. El pensamiento de Fidel ha estado vigente en estos 50 años y cada día cuando nos levantamos y vemos qué vamos a hacer, la obra de Fidel y el pensamiento de Fidel están presentes. Dedicó muchos años de vida al desarrollo de la ganadería en Cuba, al desarrollo de la genética, al desarrollo de tecnologías que van a ser más sostenibles. O sea, Fidel tuvo una visión de qué manera podía hacer una ganadería en un país tropical como el nuestro sostenible, cómo las fuentes de producción de alimentos se podían producir en el país, cómo las fuentes de proteína que son tan caras a nivel internacional y cada vez compiten más con la alimentación humana, se podían lograr en el país. Dio muchas ideas que se están aplicando hoy y por supuesto tener el pensamiento de Fidel en el quehacer nuestro diario es una prioridad. A la par de las grandes posibilidades que se abrían en Cuba para el desarrollo de la inseminación, surgían también numerosos problemas relacionados con la presentación, expresión y fertilidad de los celos, además de trastornos de la alimentación, especialmente los relacionados con deficiencias minerales. Para darles respuesta a esas necesidades y con el fin de extender la inseminación artificial a otras especies, se comenzó a proyectar la idea de crear una institución con enfoque científico que se ocupara de estudiar y dar solución a aquellas demandas. Así nació el Centro de Investigaciones de la Reproducción Animal, primer centro de carácter científico creado dentro del Ministerio de la Agricultura en la etapa revolucionaria que comprendía todas las especies de interés pecuario. Era noviembre de 1970. El compromiso con la obra signó desde el primer momento la gestación del centro. Había veterinarios, técnicos medios, y entonces como este era el único laboratorio que existía, lo primero que hizo el grupo es trabajar en la tecnología del semen de las especies. ¿Me entiendes? Aquí, porque no había más laboratorio. Y entonces se empezó, eso era un cuartel, a hacer los otros laboratorios. Nosotros mismos, después que trabajamos por la tarde, empezamos con un grupo de compañeros, fue lo que hicimos con nuestras manos, toda esta parte, todos esos laboratorios que existen hoy. En el CIMA era de trabajo, de mucho trabajo, de muchas evaluaciones. Todos los días salían al campo todos los trabajadores que en aquel momento estaban vinculados al CIMA y los que no lo hacíamos, los que no pertenecíamos al CIMA, pero que casi a diario o semanalmente teníamos que ir al CIMA, pues también nos vinculaban. La introducción de la inseminación artificial era un gran paso porque permite para los estudios desde el punto de vista genético la transmisión mucho más diversificada porque se aprovecha de un eyaculado, de un semen, de un animal alto productor, múltiples dosis y eso permite
multiplicar las posibilidades y la potencia a distintas hembras. No es el caso cuando se usa un animal de monta solo con un solo animal. Esos primeros retos fue fundamentalmente trabajar en determinación de la ovulación en varias especies, en varias razas de ganado bovino. Y estuvimos trabajando mucho en la parte de la paroscopía, donde determinamos en qué momento de la ovulación se producía en esos animales. Y bueno, una gran parte también empezamos ya la parte de reproducción en otras especies también, y eso me sirvió de mucho para el futuro, cuando ya en los años 80 empezamos la transferencia de embriones en Cuba por primera vez. Yo soy fundador de esta técnica junto con el doctor Carlos Iglesias Oliva, y eso me sirvió mucho para el desarrollo posterior en esta biotecnología. Los resultados no se harían esperar. Por los años 75, 76, el doctor Carlos Iglesias Oliva va a pasar un entrenamiento de especialista en Japón. Ya yo trabajaba en ese departamento y cuando él regresa empezamos ya la superovulación y utilizamos el método quirúrgico en las primeras transferencias que hicimos. Realmente el método quirúrgico era un poco más seguro, pero producía un efecto, como podamos decirle, cruento, ¿no? Y posteriormente ya empezamos a trabajar alrededor de 2 años, 2 años y medio. Empezamos a trabajar la transferencia de embriones por el método no quirúrgico, que es el que utilizamos actualmente. En el caso del ganado menor, esta tecnología, o sea, la inseminación artificial en ganado menor, se introduce en Cuba por investigadoras de este centro. El doctor Omar Dubegel, él comienza inseminando ovinos con semen fresco y obtiene en esa época, o sea, alrededor de los años finales de 60, principios de 70, un 90% de fertilidad con semen fresco. El resultado bastante notable en ese momento. Posteriormente, otra investigadora que también trabajó con nosotros muchos años, la doctora Caridad Carmenate, introduce en el 78 esta técnica en el caprino. Y yo me incorporo en el año 87 y comienzo a trabajar allá en la estación toda esta parte de tecnología del semen. En aquel momento había mucho auge en el mundo y las técnicas que más se utilizaban eran las técnicas de pajuelas, de pastillas, que provenían de Japón y de Francia. Nosotros teníamos que hacer algo aquí y lo que hicimos fue desarrollar una tecnología que tuviera la virtud de esas tecnologías extranjeras, pero que fueran de patio cubano, y así fue. Se desarrolló una tecnología que se denominó cilindro Jotaco, que era un cilindro de 2.88 milímetros, que albergaba una dosis de semen con 200 millones. Ese fue el motivo de mi tesis de grado, de doctor en ciencia. Por supuesto, fue la razón inicial de trabajo del CIMA, la masividad de la inseminación artificial, y esto nos obligó a hacer un esfuerzo y bueno, ya prácticamente todo lo que es la tecnología de inseminación artificial en todas las especies que se aplican en Cuba han pasado, se han originado, se han transferido del mundo hacia acá y se han adaptado a nuestras condiciones y ha pasado por los laboratorios del CIMA. El compañero Ramón Castro, conjuntamente con otros dirigentes en aquel momento, como por ejemplo estaba el viceministro, me recuerdo, el ya fallecido general Lino Carreras, viceministro de la Agricultura, le dio un gran apoyo al trabajo de la inseminación, de la reproducción, de la transferencia de embriones. Fue bastante difícil porque había que demostrar la valía de la técnica de transferencia de embriones porque había muchos escépticos. Primero lo hubo con la inseminación artificial, que yo viví esa etapa, luego la transferencia de embriones transitó por eso, porque habían incluso hasta dirigentes que no creían en la técnica. Se le traían los reportes, noticias, reportes, trabajos del desarrollo de esa
biotecnología en Estados Unidos, en los países desarrollados, y ellos decían que aquí no era posible desarrollar eso. Sin embargo, ahí se demostró, y a partir de ahí el compañero Ramón Castro tuvo la visión de decir, bueno, vamos a tratar de extender esta tecnología hacia otras empresas, como por ejemplo los Naranjos, la genética de Matanza, la genética de cría de Iguaní, la Manuel Fajardo, donde también fue una de las primeras estaciones que se inauguró en Cuba y que aún en estos momentos sigue aplicando esta tecnología. Nosotros seguimos embrión congelado, o sea que al igual que se obtuvo en la cabra, inmediatamente lo hicimos en los peligües nuestros y se obtuvo también, o sea que ya teníamos la técnica tanto para la cabra como para, lo hicimos primero en embriones frescos y después usamos las técnicas para la congelación. ¿Por qué es importante, aunque económicamente puede parecer un momento costoso, esta técnica y que ya la pudimos establecer desde esa época para el país? La ventaja que tiene es Cuba es un país que desde el punto de vista sanitario hay muy pocas enfermedades importantes, virales y demás. Entonces cuando uno va a hacer importación de otros países, a veces hasta que tuvieron fiebre aftosa y demás, pero que por razones de la necesidad del país es importante introducir esa raza. Con el trasplante de embriones existe la posibilidad y la autorización, después de un proceso, de estar seguro que ese embrión puede entrar, se puede poner y que no transporta ni vehiculiza ninguna enfermedad. Cuando empezamos el semen sexado, alguien creía en él. Y entonces un día en la feria, en la feria de reproducción, yo vi unos cuantos productores y le hablé a Isel, a otros compañeros del Camagüey, mira, ya tenemos esto, vamos a empezar, ¿tú quieres empezar? Vamos a empezar poco a poco. Cuando tú te des cuenta de eso, vamos a ampliarlo más. ¿Está bien? Y así fue. Y lo fuimos convenciendo y ahí tenemos las intenciones de esos compañeros que quieren ese trabajo, porque además al campesino, al productor no se le puede decir mentira, tiene que decir cosas reales, lo que puede pasar, lo que puede venir malo o bueno de eso, para que él tenga que, no, esto es lo mejor del mundo, no. Cuando tú dices es lo mejor del mundo, tienes que demostrarlo. Y tienes que demostrarlo con trabajo y con seriedad. Como parte de la ultrasonografía dimos un paso de avance en lo que es la aspiración folicular. O sea, nos preparamos en un laboratorio de Francia e introdujimos la técnica acá en el país con muy buenos resultados. O sea, utilizamos la ecografía combinada con la producción in vitro de embriones, obtenemos los óvulos de los animales vivos y posteriormente en el laboratorio se hace la fertilización in vitro y se obtienen los embriones que son transferidos posteriormente a los animales. O sea, he podido abarcar un número importante de biotecnologías, lo cual me enorgullece infinitamente. Pero estas investigaciones no se centrarían solo en el ganado ovino caprino. Su labor se extendería a una gran diversidad de especies de animales, incluyendo a los animales de zoológico. El CIMA, yo te puedo decir categóricamente que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la ganadería bovina, ovino, caprina. Y en el caso de las aves y los porcinos, aunque tienen su centro, el núcleo inicial radicó allí. Y mucho de su personal se ha formado en el CIMA. Y mucha de la gente del CIMA fue a formar parte después de los principales autoridades o dirigentes o investigadores de esos dos centros, tanto de avícola como de porcino. Incluso yo te puedo decir que cuando yo trabajaba en el zoológico, nosotros tratamos de hacer inseminación artificial en animales de zoológico. Y como ya yo conocía el CIMA, el doctor Omar Duverger era quien nos ayudaba en el zoológico, iba con todo su equipo, iba con todo su personal y hasta dromedario le hicimos nosotros extracción de semen. Tal ha sido la impronta del trabajo de estos hombres y mujeres de ciencia, que hoy no se puede contar la historia de la ganadería revolucionaria sin hablar de esta institución. Porque de aquí salieron todas las tecnologías, sobre todo el semen fresco, el semen congelado, y para todas las especies, sobre todo, te estoy hablando de búfalo, bovino, bisonte, peces,
ovinos y caprinos. O sea, casi todas las especies se han desarrollado aquí, en este centro. Durante su existencia, la institución ha tenido varias denominaciones a causa de los diferentes contextos y misiones. Eso explica que a mediados de los 70 se le bautizara Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal, CIMA. No fue hasta el 2007 que adoptaría el nombre de Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, CIMA-GT. Éxitos científicos como el nacimiento de carneros, cabras y búfalos y la producción in vitro de embriones que posibilitó el nacimiento del primer ternero de probeta posicionó al CIMA-GT en el primer puesto latinoamericano y entre los principales en el mundo. Para estimular aún más ese desarrollo se introdujo la ecografía en la reproducción, las técnicas Opus Fifth y la vitrificación de embriones. Tales resultados explican el prestigio ganado por la institución en materia de formación académica y posgradual dentro y fuera de Cuba. Formamos acá, tenemos todo el ciclo desde el punto de vista del posgrado, hacemos especialidades en reproducción, hacemos maestría en reproducción, doctores en ciencia en reproducción y genética, y esto hace que nuestro capital humano desde los primeros años que se incorporan a la institución puedan ir transitando. Aquí tenemos un resultado muy bonito que es desde los técnicos medios que se incorporan después de graduados en el tecnológico. Posteriormente pasan a la universidad, se gradúan como profesionales, más tarde se hacen máster en ciencia y tenemos un número importante de doctores en ciencia hoy en la actualidad que han transitado por toda su formación profesional en un centro como este vinculado con la producción. Una de las fuertes que tuvo el CIMA en la formación de sus especialistas, la formación de todo el personal, precisamente fue gracias a la cooperación internacional, unas veces bilateral y otras veces a través de proyectos internacionales, con la entrada de algunos recursos de muchos países, desde los países del CAMI y también muchos proyectos como el Bélgica, proyectos con las Naciones Unidas, con distintos organismos de las Naciones Unidas como FAO, el PNUDEC, que contribuyeron a la formación de las estaciones de transferencias que hoy están adscritas a las empresas, pero que son asesoradas y dirigidas directamente por nuestro centro. Mi tesis de doctorado era de reproducción animal y entonces todo el trabajo yo tenía que hacerlo. Prácticamente eran los sementales de inseminación artificial que se evaluaban en el CIMA. Y entonces toda mi formación básica del aprendizaje de las técnicas, de toda la parte, yo incluso tengo publicados muchísimos trabajos en esa etapa. Cuando yo me incorporo a trabajar en el laboratorio, el doctor Arturo Moya a los 2 años me incita a que me vincula a la maestría de reproducción animal que iniciaba en el año 2002. Me dieron la responsabilidad de liderar un proyecto relacionado con las temáticas de conservación de semen en las especies cunícolas, porcinas y ovinas. Ese fue mi primer proyecto de investigación como jefa de proyecto, por supuesto con la asesoría de investigadores auxiliares y titulares que me apoyaron constantemente. El proyecto se termina con los resultados de investigación, pero siempre estuve apoyando al doctor Omar Dubejel en la temática de los equinos. En el 2006 o 2004, no recuerdo bien exactamente, se gesta un nuevo proyecto y yo asumo la responsabilidad junto con Omar Dubejel de liderar ese proyecto de investigación, que era un proyecto relacionado con toda la temática de preservación, de diseños de medios de dilución, de inseminación artificial, de nuevos protocolos de congelación de semen en esa especie, y es la línea de trabajo que sigo hasta el 2014 que discuto mi tesis de doctorado. Tenemos convenios de colaboración con las principales universidades del país, hemos mantenido durante todo este tiempo la formación de especialistas, de máster en ciencia, de doctores en ciencia, y no solamente hemos colaborado con la capacitación desde el punto de vista del posgrado. O sea, tenemos una capacitación que va desde el productor primario, los técnicos medios, los profesionales que trabajan directamente en la producción. Hemos formado especialistas a lo largo de todo el país, en todas las especies de interés económico. Y es una fortaleza que hoy mantenemos y que somos un centro acreditado por el Ministerio de Educación Superior para impartir este tipo de docencia, precisamente por la formación de nuestro capital humano, por los sistemas que tenemos desde el punto de vista tecnológico en nuestro laboratorio. Aquí vienen los estudiantes de las universidades a hacer sus prácticas, a hacer sus tesis, sus trabajos de graduado.
Del desarrollo científico y el prestigio alcanzado durante 5 décadas, no solo dan cuenta las investigaciones y publicaciones, sino también la responsabilidad que ha asumido el CIMAGT de organizar eventos internacionales con sede en Cuba y el papel protagónico que ha desempeñado en ellos. Estos seminarios que nosotros organizamos pasaron a ser congresos internacionales y se llamó Congreso Internacional de Mejoramiento Animal y se han hecho 6 ediciones, también cada 2 años. Estos, como eran ya con un marco, se sacaban fuera del centro. También el centro ha participado en los comités organizadores de eventos internacionales que le ha dado la sede a Cuba, como Congresos Panamericanos de Ciencias Veterinarias, donde ha jugado un papel protagónico el centro en la organización, en la dirección y sobre todo ha dirigido siempre las especialidades de genética y reproducción de estos macrocongresos. Se realizó el Simposio Internacional de Búfalo de las Américas en el 2011, una participación destacadísima del mundo y particularmente de nuestro continente, donde se puso todo a relieve todos los logros que ha ido obteniendo el país y particularmente el CIMA. Pero no se trata de hacer ciencia hacia el interior de la institución, sino de proyectarla. Por eso, el acercamiento y el vínculo estrecho con las bases productivas han sido para el CIMAGT una fe de vida y no una orientación al calor de los tiempos actuales. Uno siempre se imagina esa vida de científico en el laboratorio. Entonces, no se imagina que más allá del laboratorio hay algo que es primordial, que esa ciencia intangible, que no puedes tocar, llegue a la persona que de verdad va a asumir tus resultados, que de verdad tú vas a ver el fruto de tus resultados. Y entonces ya es ese producto, es a ese campo que tú llegas, a esa finca, eso tú no te lo imaginas cuando empiezas en un centro de investigación. Tal vez el cliché de los centros de investigación es el laboratorio. ¿Ves? No va más allá de eso, no nos imaginamos que iba más allá de eso. Y realmente eso es lo que a uno le enorgullece de un centro de investigación, poder que tu ciencia, que tus resultados lleguen al productor, a la base productiva. Nosotros tenemos identificados productores líderes en las diferentes temáticas que precisamente son los que a través de la historia han aceptado con una facilidad nuestros trabajos. A nosotros hay un servicio que nosotros prestamos también que se llama Diagnóstico Integral de la Reproducción, que es muy demandado. Otro servicio que es muy demandado, el diagnóstico de minerales. Porque uno de los problemas a veces que se le echa la culpa de que uno de los problemas que hay actualmente es la alimentación. Sí, es cierto, la alimentación y hay que resolverla. Y si no hay buena alimentación del animal, por supuesto, no podemos tener ni buena reproducción ni buena genética. O sea, eso sí tiene que estar claro. Pero a veces cogemos el eslogan de que buena alimentación y nos olvidamos del resto de las actividades. En los momentos iniciales, desde el punto de vista de concepción de proyectos de investigación, siempre se tuvo el vínculo con la base productiva, porque es en realidad donde están los animales y donde podemos nosotros tener datos para poder trabajar. Bueno, eso ha ido transcurriendo en el tiempo y antes relativamente era mucho más fácil que en las condiciones que tenemos hoy. Hoy tenemos algunas dificultades, carencias, que no nos permiten el máximo de llegar a la base productiva. Pero sí contamos con una experiencia y tratamos siempre de buscar oportunidades para que la base productiva conozca del desarrollo de los proyectos de investigación de nosotros y su aplicación. Porque la vida ha demostrado que la ciencia, cuando se aplica donde se tiene que aplicar y cómo se tiene que aplicar, y como dicen los investigadores que se tienen que aplicar, da resultados productivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y es lo que el país nos está pidiendo en estos momentos. Sin la ciencia no hubiésemos seguido con la cría extensiva, con una campaña tiene mucha leche y en otro no tiene, sin tener control de los ciclos de paridera. Y hoy nosotros tenemos ya la cabra pare, a los 5 meses hay que sincronizarla, hay que hacer efecto macho, para no perderle el año. Y lo que hacemos es que ya nos va dando por la base de datos cuándo es que parió, qué peso tuvieron los hijos. Cuando lleguen los 4 o 5 meses, vemos cómo va manifestándose la lactancia y ya a los 4 meses volvemos a sincronizar, efecto macho, hacemos todo lo que está establecido y entonces no perdemos tiempo.
En esta relación no solo gana el productor, sino que la retroalimentación redunda en nuevos conocimientos también para los investigadores. Es muy difícil separar el trabajo, pudiéramos decir, de un laboratorio a un trabajo en el campo. Verdaderamente, muchas veces los laboratorios son complementos de las investigaciones que se hacen directamente con los animales. Entonces, el que quiera tener buenos resultados y saber de dónde empiezan los problemas, cómo conocerlo, cómo diagnosticarlo, cómo solucionarlo, tiene evidentemente que bajar a la base productiva. Y de la base productiva, de los productores se aprende todos los días. Es decir, nosotros somos investigadores, especialistas, hemos recorrido prácticamente el país, pero cada vez que llegamos a un productor y vemos que tiene algo nuevo, algo diferente, es algo que uno tiene que aprender. Hay especialistas de CIMA que te pueden hablar de genética, que te pueden hablar de reproducción, que te pueden hablar de fisiología, que te pueden hablar de una amplia gama de conocimiento, que eso implica esfuerzo, desarrollo, estudio, horas para poder estar lo sumamente preparado para poder transmitir y recibir, porque hablamos de transmitir conocimiento, pero es que en esta carrera también se aprende de la base productiva. Entonces, eso es lo que hemos logrado a través de todos estos años. Te digo más, no siempre tú le dices cómo hacer al productor. Muchas veces tú aprendes con el productor, diciéndote al productor cómo son las cosas de verdad. Nosotros podemos tener aquí los mejores resultados del mundo, pero si no se lleva a la base productiva, por supuesto el país no va a tener más leche, no va a tener más carne, no va a haber más producción. Es decir, es el gran reto que en estos momentos tenemos. Pero desde que se fundó el instituto hasta la fecha creo que hemos seguido la misma línea porque es que sigue vigente. No han sido líneas de trabajo que han muerto, son líneas de trabajo que se renovan constantemente y que siempre hay que poner un poquito de inventiva para que estén vigentes, ¿no? Y no se duerman y se queden engavetados. No es casual que esta institución se haya convertido para tantos en un hogar, más que en un centro laboral. Incluso si me preguntaran, y no quiero que se ponga bravo a nadie, ¿cuáles de los lugares por los que yo he tenido que pasar tengo como primer lugar en mi formación, en mi ambiente, en mis amistades, en todo, es el CIMA. Yo soy del CIMA. Yo vivía aquí, casi incluso hasta dormía mejor con un catre en un cubículo de esos de bueyes, cuando estaba haciendo algunas investigaciones. Te quiero decir para que veas lo máximo de cómo nosotros queremos el CIMA. Para mí es mi vida, mi familia, mis hermanos. Me quieren, los quiero. Me siento afortunado de las oportunidades que he tenido, las personas que he conocido. Me ha dado la oportunidad de trabajar primero con Rosafé Signé y luego con Ubre Blanca, que son los dos ejemplares más famosos de la ganadería cubana, gracias al trabajo con el CIMA, conocer otros países, otras ganaderías, tener experiencia, participar que yo tenía también, estaba muy limitado, tenía mucho miedo en participar en eventos internacionales, en congresos, y he participado, incluso hasta publicado trabajos y tal. Yo siempre pienso que comencé como inseminador. Y digo, de aquel inseminador que comenzó a principios de la década del 60, por aquí, entré por aquí por esa misma puerta, en este mismo sitio, en la década del 60, a hoy que ya soy, además, médico veterinario, encima de eso, hasta máster. Pues me siento realizado, me siento, gracias al CIMA, que me ha dado esa posibilidad. Y hay personas con las que uno se interrelaciona más y llegan a formar parte de tu familia y te ocupas de qué come, cómo está, de si tiene un problema personal, ir con ellos hasta el final. Es decir, esta es tu otra casa y muchas personas aquí forman parte de tu familia adquirida, ¿no? Por la vida. Pero sí, el CIMA es, uno siente cuando se rompe algo y no puede arreglarlo, uno siente cuando
se te dificulta adquirir un grupo de insumos para darle una mejor reparación, para darle una mejor calidad de vida a los trabajadores en la institución. Por lo menos yo lo sufro y trato por todos los medios de enfrentarme a las grandes batallas para intentar resolver los problemas y darle la respuesta que los trabajadores necesitan, ¿no? En la posición que tengo ahora como directora adjunta del instituto. Pero sí, esta es la otra parte, este es el complemento, ¿no? de la casa y de la vida, la casa y el trabajo. Sí van de la mano. Encima es casi mi casa, porque llevo 30 años aquí. Y sí volvería para encima. Ha sido mi único centro laboral, lo he dado todo aquí, en mi vida. Se convierte en un modo de vida, se convierte en un objetivo de vida, porque aquí lo tenemos todo, tenemos desarrollo profesional, pero como yo me he mencionado en la entrevista, tenemos un capital humano que es digno, que se ayuda, que está no solamente desde el punto de vista ya profesional, desde el punto de vista personal. Yo creo que las personas cuando acuden a la institución, personas jubiladas incluso, que vienen y usted lo ve que recorren la institución y se enorgullecen de los logros que ven, de que no lo tuvieron en un momento determinado y lo tienen hoy. Eso es mucho, eso es indiscutiblemente, te llena la vida. Después de 50 años de investigación, de esfuerzo y de tantos éxitos científicos, el primer director de esta institución envía a los trabajadores de hoy un mensaje que resume la esencia de una labor de 5 décadas y constituye a su vez una proyección de cara al futuro. Y que no se olviden de Fidel, porque eso fue por ideas de Fidel. Y todo lo que se hizo ahí, y finalmente todo eso ahí, era por la voluntad de Fidel. La voluntad de él, que estaba presente en todas esas cosas.